El inolvidable Carlos Monsiváis, testigo, relator, reseñador de la vida mexicana, publicó no ha muchos años un título, Días de guardar. En él narraba ese tiempo que él presenciaba, del que atestiguaba y criticaba, a veces con sorna, a veces con ácido humor, a veces con una mezcla de ambas situaciones, pero estaba muy atento a lo que ocurría en nuestro país, muy vigilante, y así tenía también en su círculo desde la escuela preparatoria, donde cursó todos los bachilleratos, hasta que su mamá le dijo, oye, ponte a trabajar, alguien tiene que trabajar en esta casa, ahí en San Simón 62, por el rumbo de Portales, donde vivía Monsiváis. Entonces, atestiguador, reseñador, contador, relator de la vida mexicana, Carlos Monsiváis fue al sol durante mucho tiempo, fue una voz que se atendió a grado tal que el día que lo fuimos a sepultar, el día que lo estábamos velando, exclamó Elena Poniatowska, ¿qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Se perdió entonces una de las grandes voces críticas y justicieras en México. Si no fuera porque él lo acuñó ese término, días de guardar, este sería, aquí desde el Congreso, el mejor título a los que vivimos en esta nación. Días memorables, días de intenso trabajo de los políticos mexicanos, días en que se está transformando el país. Ya el propio Jacobo Zabludovsky, mi gran maestro, ha dicho, son días históricos. Se refería al comentario que le merecía el anuncio del señor presidente de la República de construir muy cerca de San Lázaro, por cierto, de este Palacio Legislativo, el nuevo aeropuerto, la nueva terminal aérea de México. Hace algunas semanas, en Portugal, el hijo de un expresidente, don Enrique de la Madrid Cordero, me decía, a veces los mexicanos no nos damos crédito a lo que hacemos nosotros, no valoramos nuestro propio esfuerzo y nuestra capacidad de realización. Dudamos, somos escépticos, hasta nos burlamos, no, ¿cómo va a ser eso posible? Ay, por favor, no me digas, son cuentos, son largas, esas son papas y para papas, en fin. Entonces, el presidente de la República, en conjunción con este Congreso, ha realizado enormes reformas. No exagera cuando dice que se está creando otra república, un nuevo México, afirmó, pero nos lo dijo desde el 1 de diciembre de 2012, el día que tomó posesión aquí y luego en el mensaje que dirigió en Palacio Nacional. Día inolvidable, porque en 14 o 15 puntos, en los ejes que él denominaba de su política, el México incluyente, el México en paz, el México internacional con una política global, el México justiciero, el México educado, ahí nos lo anunció ese día. Pero tiene también la política mexicana sus recovecos, no es la voluntad de un solo hombre. Tuvieron que trabajar aquí parte del Congreso mexicano, los diputados, los senadores, para sacar adelante reformas que establecen, que dan cimiento a este nuevo país. Un país que tiene para desarrollarse, es una suerte de trampolín, es una suerte de gran resorte. Si ustedes jugaron alguna vez con un palo que saltaba, un saltarín, vuela este país, puede despegar. Y siempre estamos diciendo, ay Mexiquito, ay Tunaland, ay la cortina de nopal, ay somos chiquitos. Agustín Barrios Gómez, el gran comentarista y gran periodista, llegó a decir, México, Afriquita, hombre. Entonces, esto justifica en mucho el juicio de Enrique de la Madrid Cordero. El presidente y los mexicanos quieren cambiar. Entonces, oye, ¿por qué vivirán en otros lados mejor que aquí? Un país tan rico. En la primaria nos decían que la propia geografía, la conformación geográfica de esta república parecía mucho al cuerno de la abundancia, mítico. Y que los mexicanos hemos estado sentados durante años sobre enormes riquezas, yacimientos mineros, auríferos, argentíferos, la plata, el oro, infinidad de metales. Y se drenaron en la colonia, se fueron a España y enriquecieron a la corona, declinó esta, y este país ha seguido pobre, postrado, rezagado. Increíble, inconcebible, dadas esas enormes posibilidades de esta gran nación. Orgullosos de un pasado del que no se puede vivir permanentemente, del recuerdo, del pretérito, fuimos, tuvimos, hicimos. No, es la hora de hacer. Y entonces, en conjunción con el Congreso ha jugado un papel esencial en apoyo de las decisiones, de la visión de un presidente. En la creación, no es creación del presidente,
Ah, sí, él encabeza, él tiene ideas, él tiene un gran equipo, él trabaja, pero sin el Congreso no se hubiera podido realizar todos estos enormes avances, estas plataformas que nos pueden proyectar hacia el infinito, hacia que 2, 3 generaciones y se entusiasmen y se formen y se vean las carencias y se subsanen y ese país crezca, despegue. Ya lo hizo, ya no solamente lo está moviendo, está echando a volar a este país. La próxima terminal aérea, aquí cerca de San Lázaro, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, al que, por cierto, el presidente Fox quería, como le quitó a 200 y pico de lugares en nuestro país, el panismo, le quitó el nombre del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se opuso a que el presidente quería quitarle también en el aeropuerto el nombre de don Benito Juárez. Gracias a esa lucha del rector de la Fuente, que lo era entonces, no se salieron con la suya los señores de Acción Nacional. Gran hierro, cómo borrar de la historia a don Benito Juárez. Pero así son, o así eran. De suerte que estos son los grandes días, días de guardar en la memoria de todos los mexicanos. Ojalá y todos los niños de México, ojalá y los padres les comunicasen entusiasmo, alegría, energía, esperanza, porque este país va que vuela. Este es un libro, se llama Pastoral Americana y el autor es norteamericano, se llama Philip Roth. Léalo, yo se lo recomiendo. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bueno, estamos de regreso con el señor diputado Javier Treviño, que como usted ha visto, pues conoce perfectamente este tema de la energía y la forma como se ha ido cambiando la apreciación estratégica de cómo utilizarla, cómo hacer llegar inversiones, cómo aprovechar uno de los mercados más grandes del mundo. Antes era muy fácil decir, vivimos junto al mercado más grande del mundo, pues ahora ya no, ¿no? Porque ahora está el bloque europeo y ahora está el bloque asiático, eminentemente China, Corea, Japón, y ya el mundo ha ido transformándose mucho. Y nos hablaba él de cómo en la parte sur de los Estados Unidos, pues el aprovechamiento energético ha ido transformando para bien comunidades que antes eran pequeñas poblaciones, ahí grupitos de población dispersas en el desierto, en el sur de Texas, o en el sur de Arizona, o todas esas zonas que no son particularmente feraces para la agricultura u otras actividades, y ahora pues hay verdaderos asentamientos humanos prósperos derivados de la actividad energética. Y yo comentaba, bueno, está muy bien, todo está muy bien, pero le estamos apostando a una cosa que está destinada a acabarse. Hace no mucho tiempo, hace 30 años, el optimismo nacional se desbordaba. Había una secretaría que se llamaba Secretaría del Patrimonio Nacional. Así es. Y obviamente la Secretaría del Patrimonio Nacional administraba desde el Estado los complejos siderúrgicos, la minería y el petróleo. Y de pronto el secretario, que se llamaba Horacio Flores de la Peña, salió un día exultante a gritar a los cuatro vientos, tenemos petróleo hasta en las cubetas. Y después el presidente de la República nos anunció, como dijo Rodrigo de Triana cuando gritó tierra y descubrió el continente americano, bueno, pues así dijo, preparémonos para administrar la abundancia, vamos a ser absolutamente ricos porque descubrimos Cantarell y otros pozos. Hoy esos pozos ya no existen. Ya se acabaron. Y dentro de 30 años lo que hoy estamos queriendo explotar tampoco va a existir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso es fundamental. Tienes toda la razón, es absolutamente cierto lo que comentas. Por eso lo importante de la reforma energética no solamente es petróleo o generación de electricidad, sino es competitividad industrial. ¿Y qué vamos a lograr? Sí tenemos reservas importantes para los próximos años
tanto en aguas profundas como en aguas someras, como en lucitas, sin duda, en lo convencional y en lo no convencional. Vamos a poder aumentar la plataforma de producción, de nuevo elevarla de 2.5 millones de barriles de petróleo diarios a 3.5 de nuevo en los próximos años. Es importante llevarla hasta 4 millones de barriles de petróleo diarios, sin duda que es relevante, pero tenemos que pensar en algunas cosas fundamentales. Uno es en la seguridad energética del país. Eso te da estabilidad y realmente tranquilidad para que podamos llevar a cabo todos los programas nacionales. Seguridad energética. Creación de empleos en el sector de la energía, fundamental. Muy importante en los próximos años con las inversiones. Pero creación de empleos a través del fortalecimiento de la competitividad industrial de México, de que podamos transformar a México en una potencia manufacturera, dotando a la industria de gas natural y electricidad a costos más bajos, eso es fundamental, porque eso sí tiene que ver con la permanencia, y eso sí va a lograr que nuestro índice de competitividad internacional suba otra vez en el índice que tú mencionabas al principio, Rafael, del Foro Económico Mundial, que bajamos algunos lugares en los últimos años. Bueno, tenemos más que... 6. Así es, al lugar 61, bueno, de 144, tenemos que subir de nuevo esa competitividad a través de ese fortalecimiento de la competitividad industrial. Pero además, otro punto fundamental es que el tema de la reforma energética tiene que ver con el talento. ¿Y a qué me refiero? Que las universidades tienen esta gran oportunidad ahora para que nuestros jóvenes se preparen en el campo de la energía y podamos transformar no solamente la formación de ingenieros petroleros, sino muchos ingenieros industriales, químicos, mecánicos, que puedan transformarse rápidamente a las nuevas necesidades del mercado y que puedan entrar, porque va a haber gran oportunidad para los jóvenes mexicanos de trabajar en estos sectores, donde va a poder generarse una mayor innovación. Sin duda, hace 10 años, en Estados Unidos, se hablaba pues, del fin de la suficiencia o de la autosuficiencia energética de Estados Unidos. Estaban muy preocupados con eso. Y de repente viene una revolución tecnológica industrial y ahora ya son autosuficientes de nuevo y están exportando o pueden exportar energía. Entonces hay cambios, hay innovación, hay transformaciones que pueden cambiar el panorama y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, por eso la reforma energética no solamente es sobre petróleo o sobre las aguas profundas, sino sobre la competitividad industrial del país. Ahora, mucha gente ha dicho que el problema de México ha sido la mala administración. Yo recuerdo que cuando el presupuesto se calcula, se le atribuye un precio ideal a la mezcla del petróleo de exportación y sobre eso se calculaba, cuando Pemex era el único soporte seguro que tenía el gobierno para elaborar su presupuesto, sobre eso se calculaba el monto completo. Pero si el petróleo se vendía a menos precio del calculado, había unos seguros que nos compensaban la diferencia. Pero si se vendía más, había excedentes en el ingreso presupuestado. Entonces, siempre hubo un gran debate sobre dónde quedó el dinero, sobre todo con Fox y con Calderón, dónde quedó el dinero de los excedentes petroleros. Y las oposiciones, entre ellas el PRI de aquel tiempo, decía, se lo gastaron en el gasto corriente, no guardaron, no invirtieron, no reinvirtieron, dejaron morir a Pemex, lo endeudaron. Ahora, perdón, pero esto me lleva a la constitución de este fondo petrolero para la estabilización y el desarrollo. ¿Qué vamos a estabilizar y qué queremos desarrollar con el dinero del petróleo? Pues mira, fíjate, déjame platicarte una anécdota. A mí me tocó ser subsecretario de Relaciones Exteriores y luego oficial mayor de la Secretaría de Hacienda con Ángel Gurría. Y en aquellos años, después del 94, después de la crisis que tuvimos en 95, recuerdo muy bien, los problemas que tuvimos que afrontar, pero el precio del petróleo estaba entre apenas los $8 y los $14 el barril. Una vez se cayó hasta 6. Así es. Entonces, durante los gobiernos del presidente Fox y del presidente Calderón, bueno, el petróleo subió a más de $100 por barril. Y entonces es cuando yo te mencionaba, oye, llegamos en un momento, en el año 2004, a producir 3.5 millones de barriles de petróleo diarios, se cuadruplicó el presupuesto de Pemex. Bueno, ¿a dónde se fueron esos recursos? Efectivamente, no fueron bien invertidos. Por eso los legisladores estábamos tan preocupados en establecer este Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Eso significa que no podemos dilapidar, no podemos desperdiciar los recursos que ingresen
de esta reforma energética en el gasto corriente. Pero ¿cómo va a funcionar? A ver, Ujú. vamos a suponer que el país, por medio de su empresa competitiva llamada Petróleos Mexicanos, Y por todos los ingresos de las empresas privadas que y entran los también al fondo. impuestos que cobre, y lo que cobre por las licencias, y lo compartido, todo, termina teniendo un volumen, digamos, de 100,000 millones de dólares, por decir una cantidad inventada. Esos 100,000 millones de dólares van al fondo Todo íntegros. va al Fondo Mexicano del Petróleo. El fideicomiso que opera el Banco de México Así es. dice en qué se va a gastar. Hay reglas. Hasta el 4.7% del Producto Interno Bruto va al presupuesto del gobierno federal. Hasta ahí, es el límite. Después del 4.7%, hasta 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto van al ahorro interno, un fondo de generación de ahorro interno. ¿Eso dónde se guarda? El Banco de México. En el Banco de México. Así es. Como si fueran reservas. Así es. Y esto realmente es importante y los legisladores fuimos muy cuidadosos de que esto ocurriera así porque queremos la mayor transparencia, queremos que los mexicanos sepan que los recursos que vienen de la reforma energética pues son para nuestra generación y para las siguientes generaciones. Y después de ese 3% del PIB adicionales van para proyectos de ciencia y tecnología, proyectos de inversión en el sector, proyectos de educación, de pensión universal, algunos otros proyectos de inversiones de largo plazo. Entonces están claras las reglas, hay transparencia, no vamos a dilapidar los recursos. Si el precio del petróleo por alguna crisis en el mundo, en el Medio Oriente, en otras partes, sube el precio a $200 por barril, no sé qué es lo que pueda ocurrir, bueno, pues los recursos ya tienen un destino y hay reglas claras. Si tenemos un problema de precios más bajos, hay cobertura, efectivamente, tú lo mencionabas hace un rato. La Secretaría de Hacienda ha cuidado que se siga pagando este seguro, esa cobertura, para que si hay ingresos o el precio cae, no tengamos ingresos menores. Entonces, hay realmente una gran responsabilidad hacendaria, hay una responsabilidad en el manejo de las finanzas para que podamos tener los recursos dedicados a lo que realmente los mexicanos necesitan. Ahora, esto ya será para una respuesta para el siguiente bloque, pero todo esto que ahora, y es increíble la velocidad con la que ocurren las cosas, esto que estamos hablando hoy, hace 4 meses, era impensable, porque todo se decía en términos hipotéticos. Así es. Si llegáramos a tener una reforma energética, si se hiciera lo que está planteando el presidente, si logramos... Bueno, todo eso ya se logró, ya existe las comisiones, la CNH, la CRE, ya está el nuevo papel de Pemex, el Fondo Petrolero, ya está todo. De todo esto, ¿qué nos queda como recuerdo del proceso? Y le pregunto esto deliberadamente a un diputado del PRI, como es Javier Treviño, porque ellos fueron los que tuvieron que contener, resistir las discusiones y resistir las reservas y las reticencias de otros grupos, y ahora que regresemos, pues a ver qué nos puede contar de lo que él se acuerda. Claro. ¿Cuándo fue el día que se quiso salir de la sesión y decir, yo ya con estos cuates ya no juego, o con estos otros voy a ir a buscar una alianza, o voy a hacer esto, o voy a hacer el otro? Porque realmente, si le hacemos caso a lo que dijo el presidente, pues el trabajo del Congreso fue un trabajo fundamental, no en la elaboración de la ley, que para eso está, sino en la interpretación y la defensa de un proyecto nacional que presentaba como iniciativa el presidente de la República con el aval de ser el titular del Ejecutivo, legal y jurídicamente válido. Vamos a una pausa, ahorita veremos.